Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Evangelio acerca de la predicación? ¿Quién tiene poder, autoridad, misión de predicar el Evangelio? Y bien, capítulo 28 de San Mateo, y bien, del 16 al 20 nos dice esto: los 11 discípulos partieron por Galilea al monte que Jesús les había señalado. Les había dicho de ir a Galilea. Allí, al verlo, lo adoraron. Entonces Jesús, acercándose, les habló diciendo: se me ha dado toda potestad, toda autoridad, en el cielo y en la tierra. Entonces Dios, Trinidad, ha dado a Jesús, Dios hecho hombre, toda autoridad, todo poder, toda potestad en el cielo y en la tierra. Entonces aquí es Dios hecho hombre que habla ¿a quién? A sus apóstoles, a sus elegidos. El Evangelio dice que después de haber pasado la noche en oración, Jesús escogió los 12 apóstoles. Sabemos que Judas traicionó, quedan 11. Más tarde va a escoger Matías para completar la cifra de 12, ¿sí? Entonces, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Id pues, vayan pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Y después hay una promesa extraordinaria, divina: sabed que yo estaré con vosotros hasta la consumación del siglo, hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, en estas pocas palabras hay una riqueza doctrinal extraordinaria. Primero, hay la misión. Cristo encarga a los apóstoles, les da poder, autorización, misión de ir y predicar, ir a enseñar. Entonces, nadie puede tomar una Biblia en la mano e ir de puerta en puerta y predicar lo que quiera, lo que pasa por la cabeza, o según la secta que fundó. No, eso no es así. Nuestro Señor encargó hombres que Él escogió, a los apóstoles. Todo poder fue dado a Él, y Él encarga a los apóstoles: vayan pues y enseñen, enseñad a todas las naciones. Enseñar que su doctrina, su evangelio, su enseñanza, no cualquier doctrina que pasa por la cabeza. Y después de enseñar, explicar, predicar, tienen que bautizarlos y con la fórmula que Cristo nos ha enseñado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No otra fórmula. Es verdad que en los Hechos Apóstoles dicen que Jesús fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? ¿Qué significa esto? No significa que no bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Significa que fueron bautizados en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo, según la voluntad y método de Cristo. Bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, nadie tiene el derecho de robarnos la Biblia, ir y de puerta en puerta lavar el coco de unas pobres familias ignorantes que no saben y que piensan que vienen a hablarles de Dios, destruyendo la fe, una santa católica apostólica que han recibido de sus padres, abuelos, tatarabuelos, que vienen de los siglos, ¿no? Y nadie tampoco tiene el derecho de bautizar fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque el bautizar es como un niño que nace. El bautismo como nacer. Pero un niño que nace, usted lo deja tirado, muere. Necesita al menos 3, 4, 5 años para poco ya pueda caminar y algo valerse, y todavía hace falta 20 años para que pueda ser realmente, solo vivir, ¿no? Entonces, esto de bautizar y dejar tirado sin otro sacramento es una traición hacia las almas, es un engaño total. El bautismo es como nacer, necesita crecer. La confirmación, necesita alimentarse de la Eucaristía. Y si está enfermo con problemas de salud, una medicina sanadora, que es perdón los pecados, la confesión. Y después, pasaporte para el cielo, los santos óleos. Esto es algo serio.
Esto es en serio. Un niño, una persona bautizada y abandonada, sin confesión, sin comunión, sin sacramento, sin nada, ¿cómo va a resistir a los ataques del diablo? Va a perder la gracia del bautismo y transformarse en cuello de Satanás. Bauticen en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hace unos pocos años se escuchó que un sacerdote norteamericano, pobrecito, un buen sacerdote, se dio cuenta que no estaba bautizado. ¿Por qué? Porque estos modernistas que cambian todo, como los protestantes, hacen lo que les pasa por la cabeza, infieles a lo que la Iglesia ha fijado y comunicado, cambiaron la forma del bautismo. Cambiaron la forma del bautismo. En lugar de decir yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cambiaron por nosotros te bautizamos. Bien, no. El que bautiza dice yo te bautizo. Esa forma de nosotros no vale. Entonces la Santa Sede analizó el asunto y dijo que todos los bautismos hechos con esta forma de nosotros no valen. Bien, el pobre sacerdote tuvo que hacerse bautizar, confirmar y ordenar sacerdote otra vez para que fuera padre, pobrecito. Es una catástrofe, ¿no? Bien, entonces bautiza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora los sectarios, por desgracia, las víctimas más bien de las sectas, no bautizan los señores en general. Hay una cosa secta sí, pero en general no bautizan. ¿Por qué? Porque supuestamente Jesús se bautizó a los 30 años. Es un error fatal que están haciendo. No entienden nada de la Biblia, no leen la Biblia correctamente y no hacen atención a lo que dice la Biblia. Capítulo 3, versículo 11 de San Mateo, Juan Bautista, el precursor del Señor, dice muy claramente: yo los bautizo en agua. Bautismo de penitencia. Dios me mandó predicar un bautismo de penitencia, de arrepentimiento, pero hay alguien mayor que yo. No soy digno de atar correa de zapato. Él los bautizará con fuego y Espíritu Santo. Fuego y Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor, cuando bajó a las aguas del Jordán, no es que necesitaba ninguna penitencia, ni arrepentimiento, ni bautismo. Él bajó para santificar las aguas que van a ser materia de nuestro bautismo cristiano y revelar el dogma fundamental del Nuevo Testamento, el dogma de la Santa Trinidad. Que Dios Padre habla desde el cielo. Este es mi Hijo muy amado, dice, y el Espíritu Santo baja a forma de paloma sobre Cristo en su humanidad, Dios hecho hombre. Entonces, cuando un protestante dice Jesús bautizó a los 30 años, diga, no te equivoques. San Mateo 3:11. Y yo bautizo un bautismo de penitencia. Hay uno mayor, él bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Entonces esta fórmula del Espíritu Santo y fuego que comunica la salvación de Cristo a las almas está en San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice después, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Entonces los apóstoles, ¿qué misión tienen? Primero reciben la misión, no se la dan a sí mismos. Reciben la misión de ir. ¿Ir a hacer qué? Predicar. ¿Predicar qué? El Evangelio, es la enseñanza de Cristo. Primero. Segundo, después de haber predicado, enseñado, tiene que bautizar. En San Marcos 16:16 dice, bauticen toda criatura. Bauticen toda criatura. Entonces no hace ninguna diferencia entre chico y grande. De hecho, en la misma Biblia vemos, por ejemplo, que el centurión Cornelio, el carcelero de cuando San Pablo y Felipe estaban en la cárcel, dice, bautizó él y toda su familia. Bauticen toda criatura. Y después de ir, enseñar y bautizar, ¿qué tienen que hacer? Seguir la enseñanza, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Observar todo cuanto nos ha mandado. Entonces, después del bautismo hace falta seguir la enseñanza. Por eso la Iglesia Madre, que dirigida por el Espíritu Santo, estableció el Día del Señor, el domingo, con la asistencia de la Santa Misa, y obligación de los párrocos, de los sacerdotes, de enseñar, de predicar a la gente, enseñar el camino de la salvación. Pero enseñar que
todo cuanto os he mandado, no otra cosa. Nadie tiene el derecho de transformar la cátedra de la enseñanza cristiana católica en otra enseñanza. Nadie tiene el derecho de cambiar, de transformar la prédica del Evangelio en prédica social, económica, política, partidaria, humana, ONG, no sé qué. No, tienen que predicar el camino de la salvación. Tienen que enseñar las 4 partes de la doctrina cristiana, que son la fe, el dogma, el credo, la moral, los 10 mandamientos, lo que prohíben, lo que permiten, lo que ordenan, y el pecado, y las virtudes, y tercera parte, cómo santificarse, los santos sacramentos, enseñar los canales de la salvación, que son los santos sacramentos, y la oración. Y claro, en esto entra también el deber de Estado, las virtudes, etc. No enseña otra cosa. Claro, el Evangelio tiene implicaciones, consecuencias sobre la vida familiar, sobre la vida económica, política, social. Claro que tiene influencias, es verdad. Pero no podemos, nadie tiene derecho de transformar la cátedra de Cristo en una cosa meramente humana. Y de vez en cuando poner un poco una salsa de sabor cristiano, una bola del Evangelio que no tiene nada que ver con lo que enseña. Si la gente no conoce el camino de la salvación, ¿para qué hablarle? El sacerdote tiene que iluminar la mente de los oyentes con la palabra de Dios genuina, enseñarles todo cuanto os he mandado, no otra cosa. No es el deber del sacerdote eliminar toda la miseria del mundo, pobreza del mundo, etc. Tiene que eliminar, en primer lugar, el pecado. Eliminar el pecado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que da poder al demonio? El pecado. ¿Para qué vino Cristo? Destruir el pecado. ¿Para qué subió en la cruz? Para destruir el pecado. ¿Y qué nos mereció en la cruz? Elías no mereció mereció la destrucción del pecado. Expulsión del demonio de las almas, destrucción del poder del demonio sobre las almas fieles, familias, pueblos y naciones. Nos reconcilió con Dios, abrió la puerta del cielo y pareció para sí la gloria de ser juez de vivos y muertos. Es lo que hizo Cristo. ¿Y cómo llega esta salvación que Cristo mereció en la cruz a los hombres? Claro, primero enseñarles, explicarles, bautizarles y enseñarles la doctrina y comunicar después que haber enseñado la doctrina, comunicar los sacramentos. Por ejemplo, una persona no bautizada, adulta, bien, no se puede bautizar así de un golpe. ¿Por qué? Porque si lo bautizo y no le enseño nada, mañana vuelve a lo mismo. Hace falta formación cristiana, seria, profunda, del dogma, de la fe del credo completo, los mandamientos, los sacramentos, la oración, las virtudes cristianas y también el deber de Estado. El deber de Estado. ¿Por qué? Porque servimos a Dios en lo concreto cumpliendo con nuestro deber de Estado. Y por eso cuando un adulto se bautiza, le dan también la Sagrada Comunión, la Eucaristía y la confirmación. Y si no están casados, bien se da también el matrimonio en ese momento. Entonces, en resumen, nuestro Señor dice, todo poder me fue dado en el cielo y la tierra, vayan, entonces le da misión. Nadie tiene el derecho de predicar el Evangelio sin haber hecho misión legítima. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen a todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y el primer mandato es amarnos unos a otros. Cuidado, amarnos unos a otros por amor a Dios. Por eso el cristiano ama incluso a sus enemigos, no en sus fechorías, los ama como criaturas para jalarlos a Dios y salvarlos. Y después hace una promesa extraordinaria, mirad que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, esto de la iglesia se acabó, viene a restaurar, etc. Mentira. Cristo estará con su iglesia hasta el fin del mundo, aunque quede un puño de católicos, ellos son los legítimos sucesores. Y también ustedes saben que los apóstoles fueron a predicar, enseñar, bautizar, y dejaron lugartenientes en la persona de los obispos y de los presbíteros y diáconos para continuar la obra. Por eso la iglesia debe ser una santa, católica y apostólica. Si no tiene 2000 años venir directo a los apóstoles, no tiene nada que ver con Cristo.